Bueno, en esta oportunidad y continuando con la clase de búsqueda y escritura de bibliografía de la materia de trabajo final, voy a dar ejemplos completos de cómo aparece la bibliografía, por ejemplo, en revistas, unificando toda la información que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, en esta revista lo que me aparece son en amarillo los autores escritos con este formato, o sea, sin punto en la inicial, separados por coma, punto, luego sigue el título, la revista abreviada pero sin puntos en las abreviaturas, el año, punto y coma, el volumen y las páginas. Y ustedes acá me dirán, pero ¿cómo? De la página 151 volvió a la página 61. No, no es así. Lo que sucede es que algunas revistas, sobre todo las que tienen tiradas impresas, y cuando antes todas las revistas eran impresas, para ahorrar espacio lo que se hacía es evitar poner este número. Se entiende que acá es de la 151 a la 161. Le sacaban este 1, pero se entendía que iban a la 161. En este otro ejemplo tenemos también los autores. Miren, antes del último autor ponemos este signo. Después sigue el año, entre paréntesis, un punto, el título, punto, la revista abreviada con puntos en las abreviaturas, volumen y las páginas. En este ejemplo de capítulo del libro tenemos los autores, donde ven que no hay coma entre el apellido y las iniciales, no hay punto en las iniciales, después un punto, el título del capítulo del libro, estos son los autores del capítulo, la palabra in y el editor del libro, escrito con el mismo formato que los autores del capítulo, el título del libro, acá tenemos el lugar de la editorial, la editorial, el año, punto y coma y las páginas. Y como es un capítulo, comienza en la página 123. Obviamente pueden tener un capítulo que empiece en la página 1, pero acá empieza el 123 y ningún libro va a comenzar en la página 123. Acá tenemos otro ejemplo de capítulo del libro, donde tenemos el autor del capítulo, el título del capítulo, la palabra en, porque está en español, el título del libro, los editores, que acá son varios, escritos con el mismo formato que el autor del capítulo, y acá en vez de poner eds, entre paréntesis, le ponen editores. La ciudad del editorial, la editorial, el año, seguido por un punto, y las páginas precedidas por P punto. Y como es un capítulo, comienza en la página 179. Y tenemos, como es un capítulo, dos títulos, la palabra en, autor de capítulo y editores. En el caso de ejemplos completos de libros, tenemos los autores del libro precedido por este signo, el año, entre paréntesis, punto, el título del libro, después tenemos la editorial, lugar del editorial y las páginas totales del libro, precedido en este caso por PP. Acá entonces, como ven, tenemos un solo título, autores del libro y las páginas totales del libro. Así me puedo dar cuenta cuando es un capítulo de libro o un libro. Los capítulos van a tener dos títulos, van a tener la palabra in o en, van a tener generalmente una página de inicio y una página final. No así en los libros, donde tenemos los autores del libro, un solo título y las páginas totales. Otro ejemplo de libro, acá tenemos el autor, el año entre paréntesis, el título del libro, la editorial, el lugar de la editorial y las páginas totales. También podemos tener patentes, donde en las patentes se ven los autores, el título de la patente, en dónde se patentó y un número. Siempre las patentes tienen en dónde se patentaron y su correspondiente número. Y el año y la fecha, y esto es muy importante porque como ustedes saben las patentes tienen un tiempo límite de duración. Entonces esto es muy importante también poner. En el caso de artículos en formato electrónico, también tenemos un autor, tenemos un título,
tenemos algunos datos, el año y cuántas páginas salen en pantalla y finalmente la URL para poder encontrarlo. Yo acá les recomiendo no pongan la fecha en la que ustedes hicieron la búsqueda, sino la fecha donde el trabajo fue publicado. Porque ustedes buscan hoy, buscan mañana o buscan de acá un mes, les va a cambiar la fecha de búsqueda. Sin embargo, la referencia es siempre la misma. Entonces, no poner la fecha cuando ustedes lo buscan, sino la fecha en que salió publicado el artículo en formato electrónico. Yo lo que les voy a recomendar acá es que traten de trabajar con artículos científicos publicados y con libros. Y mucho cuidado con los artículos en formato electrónico. Todo lo que está en la internet, en la mayor parte de los casos, no está chequeado, como así lo está un trabajo científico o un libro o algún artículo en formato electrónico pero publicado en una página seria. O, por supuesto, algunas instituciones como por ejemplo la OMS o el ANMAT que tienen publicaciones periódicas y son serias. El resto no está chequeado, entonces ustedes pueden poner una información que es falsa. Yo diría que más o menos el 80-90% de las bibliografías que ustedes van a reportar en su trabajo final debe corresponder a revistas científicas, libros, patentes y artículos en formato electrónico de páginas serias, pero evitar todo aquello que encuentren en Internet. Acá hay otro ejemplo de artículo electrónico y en este caso van a ver los autores, el año entre paréntesis, el título, la revista y este DOI, que recuerdan que yo se los había enunciado cuando buscábamos en la editorial de la ACS. Este DOI es Digital Object Identifier y es un número electrónico que identifica a cada artículo. Cuando ustedes buscan por número, no van a necesitar poner ninguno de estos datos, ni autor, ni título, ni revista, ni volumen, nada. Este DOI es particular de cada artículo y es una forma de encontrarlos. ¿Cómo vamos a presentar los artículos en el trabajo final? Esto obviamente lo van a encontrar en el archivo Word que les vamos a enviar. Entre un autor y otro, como les dije, no hay coma, hay punto en las iniciales. Entre el penúltimo y el último va a haber una coma, un punto, el título, la revista completa, el volumen, el año, punto y coma, el volumen, 2 puntos y las páginas completas. Como les digo, todos los ítems acá. El nombre, el título del capítulo, en el título del libro, el editor con el mismo formato del autor, la editorial, el lugar del editorial, el año, coma, pp y las páginas completas. En el caso de los libros de trabajo final, tenemos acá el autor, el título del libro, el año, punto, y también precedido por un punto, la editorial, coma, el lugar de edición, tanto ciudad como país, pp, punto, y las páginas totales del libro. Bueno, hasta acá los ejemplos de cómo escribir libros, revistas, patentes, cómo lo van a poner en trabajo final y en la próxima clase van a ver cómo se va a citar tanto en el texto como en el listado de bibliografía al final, cómo deben citar la bibliografía.